Bueno, estudiantes de grado 11, buenas tardes. Como el tiempo es oro en televisión, entonces aquí lo que vamos a hacer es una pequeña ubicación de conceptos de la lectura que les dejé en el modo sobre energía. Entonces los conceptos son trabajo, potencia y energía. De tal manera que vamos a puntualizar rápidamente lo siguiente. El trabajo se simboliza con la letra W mayúscula, que viene la palabra anglosajona work. Potencia con la letra P mayúscula. Energía con la letra E mayúscula. Las tres magnitudes físicas que ustedes ven ahí son magnitudes escalares. ¿Qué quieren decir? Que se definen por un valor numérico y una unidad. Es decir, que tanto trabajo, potencia, energía son escalares. No requieren de dirección y sentido. Bueno, vamos a hablar rápidamente de trabajo, ¿sí? El concepto de trabajo. Entonces, en el concepto de trabajo, tenemos que tener presente lo siguiente. ¿Cuándo se hace trabajo sobre un cuerpo? Entonces, vamos a suponer, tenemos un cuerpo sobre una superficie horizontal. Sobre ese cuerpo vamos a ejercer una fuerza F. Entonces suponemos de que vamos a ejercer aquí una fuerza F. Esa fuerza F está ejerciéndose en una dirección horizontal sentido a la derecha. Esa fuerza F hace que el cuerpo se desplace, es decir, recorra una distancia. Vamos a suponer de que este es el cuerpito. Entonces el cuerpo se ha desplazado cierta distancia o se ha desplazado D. Entonces, aquí estoy presentando el desplazamiento, pongámosle aquí desplazamiento, y esa fuerza es constante, es decir, actúa durante este corto desplazamiento. Esa fuerza realiza trabajo sobre un cuerpo. ¿Cuándo una fuerza realiza trabajo sobre un cuerpo? Cuando la dirección de la fuerza, escúcheme bien, la dirección de la fuerza coincide con la dirección del desplazamiento. Es decir, esta es la dirección de la fuerza y esta es la dirección del desplazamiento. Coinciden, van en la misma dirección, en el mismo sentido. Entonces, en física, trabajo se define de la siguiente manera. Trabajo en física es fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Esa es la ecuación sencilla de trabajo. Entonces, ¿cuándo se hace trabajo sobre un cuerpo? ¿Cuándo una fuerza realiza trabajo sobre un cuerpo? Cuando la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento coinciden. Es decir, cuando una fuerza, al actuar sobre un cuerpo, logra que se desplace. Entonces, la ecuación de trabajo es fuerza por desplazamiento. Bueno, ¿cuáles son las unidades de trabajo? Unidades. Entonces, vamos a ver. Entonces, acordémonos de que la unidad de fuerza se llama Newton. Es unidad de fuerza, Newton. Y el desplazamiento en metros. Entonces, desplazamiento en metros. Newton por metros, a ese producto de unidades de Newton por metro se le llama Julio. O Joule. Entonces, la unidad principal de trabajo es Julio. ¿Y de dónde salió Julio? Newton por metro. Entonces, hay otras unidades de otro sistema que se utiliza con cierta frecuencia que se llama ergio. ¿De dónde sale esa otra unidad que se llama ergio? Entonces, la unidad de fuerza se llama dina. Y la unidad de desplazamiento, centímetro. Dina por centímetro se le llamó ergio. Estas son las principales unidades de trabajo, Julio o ergio. Bueno,
Entonces, vamos a aclarar un poquitico más el concepto de trabajo, de tal manera que vamos a mencionar algunos casos para que quede como un poquito más claro cuando una fuerza realiza trabajo sobre un cuerpo. Entonces, vamos a mirar 4 casos. Vamos a mirar. Primer caso. Vamos a suponer un cuerpo sobre el cual se aplica una fuerza horizontal. Y el cuerpo se desplaza. Es decir, el cuerpo, bajo la acción de esa fuerza, se desplaza. Ese es el caso número 1. Entonces pongámosle aquí casos. Caso 2. Vamos a suponer que la fuerza que está actuando sobre el cuerpo, la fuerza es vertical, una fuerza vertical, pero el cuerpo se está desplazando horizontalmente. Es decir, es como si yo tengo un cuerpo en la mano, yo tengo este cuerpo en la mano y me desplazo con él. Entonces, al desplazarme con él, yo ejerzo una fuerza vertical y el desplazamiento es horizontal. Listo. Caso número 3. Vamos a suponer que la fuerza está actuando en sentido contrario al movimiento, es decir, que la fuerza es esta. El cuerpo se mueve hacia la derecha, es decir, el cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Pero resulta que esta fuerza F va en sentido contrario. ¿Sí? Caso número 3. Y vamos a ver el caso número 4. Caso número 4. Entonces vamos a suponer de que el cuerpo se está desplazando de manera horizontal hacia la derecha. Desplazamiento, este es el desplazamiento que sufre el cuerpo, pero la fuerza va vertical hacia abajo. Listo. Muy bien. Entonces tenemos 4 casos. Vamos a analizar uno por uno para que lo entendamos. Entonces, resulta que siempre que se hable de fuerza, una fuerza es una acción que ejerce un cuerpo sobre otro cuerpo, es decir, la fuerza se debe a la interacción entre cuerpos. Yo interactúo sobre el cuerpo, es decir, yo ejerzo una fuerza sobre el cuerpo. Como resultado de esa fuerza, el cuerpo adquirió un movimiento, es decir, se desplazó. Posiblemente inicialmente la velocidad sea 0 y después de que yo ejercí la fuerza, el cuerpo adquirió una velocidad final, es decir, que se aceleró. Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta las leyes de Newton. La primera ley, ley de la inercia, segunda ley de Newton o ley del movimiento, y la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Es decir, todo eso dentro de la mecánica clásica. Entonces, lo que tenemos aquí presente es que hay una fuerza actuando sobre el cuerpo y hace que el cuerpo se desplace de manera horizontal. Yo quiero saber si esta fuerza realiza trabajo, es decir, si esta fuerza está haciendo trabajo sobre el cuerpo, porque hay que aclarar, no todas las fuerzas realizan trabajo sobre el cuerpo, es decir, no toda fuerza realiza trabajo sobre un cuerpo. Por el simple hecho de que haya una fuerza o haya un desplazamiento, ¿sí?, no da lugar a que haya trabajo. O bien puede suceder de que se esté ejerciendo una fuerza pero el cuerpo no se desplace, no hay trabajo. ¿Sí? No hay trabajo. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Entonces, recordemos algo importante. La ecuación que nosotros definimos fue la siguiente. Trabajo igual a fuerza por desplazamiento. ¿Sí? Pero resulta que esta ecuación se amplía. Es decir, esta es la ecuación sencilla de trabajo, pero hay una ecuación que es un poco más amplia para calcular trabajo, que es fuerza
por desplazamiento por el coseno del ángulo. Bien. Entonces la parte, vamos a centrar la atención en esto que voy a encerrarles con color rojito, que es esto. El coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, el coseno del ángulo. Primero que todo, ¿cuál ángulo? Es decir, ¿dónde hay un ángulo? Entonces, ¿cómo se forma ese ángulo? Acuérdense que un ángulo es una abertura. Entonces, esa abertura o ese ángulo se da entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. Fíjense ustedes que el desplazamiento va horizontalmente en un sentido a la derecha, igual que la fuerza. Son paralelas. Tanto la fuerza como el desplazamiento van paralelos. Es decir, de que la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 0 grados. Es decir, que aquí el ángulo θ es de 0 grados. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo, quiero saber si esta fuerza realiza trabajo sobre el cuerpo, entonces voy a utilizar esta ecuación. ¿De qué manera? Lo voy a hacer aquí. Entonces yo digo, trabajo es igual. ¿De quién calculo el trabajo? De esta fuerza, porque cualquier estudiante puede estar pensando en la fuerza normal, puede estar pensando en el peso o puede estar pensando en el rozamiento, y eso es válido, porque sobre el cuerpo están actuando varias fuerzas, no solamente la fuerza F que yo estoy aplicando, sino la normal que va vertical hacia arriba, el peso y el rozamiento, pero estamos calculando el trabajo de la fuerza F. Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación, pues yo no me voy a preocupar ahora por saber de cuánto es el valor de la fuerza F, sencillamente digo, trabajo es igual. ¿Cuánto vale F? Pues F, porque no le quiero colocar ningún valor, por. El desplazamiento, pues el desplazamiento es lo recorrido por el cuerpo debido a la acción de la fuerza. Puede ser 1 metro, 2 metros, 5 metros, 50 centímetros, no nos interesa, entonces le ponemos D. Por el coseno. Entonces, el coseno de ¿qué ángulo? Es decir, el ángulo θ, de 0 grados. Recuerden que 0 grados es porque la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento no coincide, perdón, están coincidiendo en la misma dirección y sentido. Significa que forman un ángulo de 0 grados. Es 0 grados. Recuerden que sencillamente ustedes aquí se fijan en mode que aparezca D. Entonces, de tal manera que simplemente dicen coseno de 0 igual 1. ¿Qué significa? Que trabajo es igual. El valor de la fuerza pueden ser 5 newton, 10 newton, lo que usted quiera. Entonces, en este caso no le vamos a poner ningún valor a la fuerza, simplemente F. Por el desplazamiento, que ya les dije que podía ser cualquier valor numérico, pero en este momento simplemente D. Por calculadora nos dio coseno de 0 grados, nos da 1, entonces coseno de 0 grados vale 1. ¿Qué quiere decir eso? Que fuerza por desplazamiento por 1 da fuerza por desplazamiento. ¿Qué quiere decir finalmente? Que esa fuerza sí realiza trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo realizado por esa fuerza hace de que el coseno de 0 sea 1, al multiplicar F por D por 1, pues nos da lo mismo, F por D, luego hay trabajo. Esta fuerza realiza trabajo. Veamos el caso número 2. Caso número 2. Voy a borrar esta parte inferior aquí, dejo la ecuación importante y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el trabajo hecho por esta fuerza, pero esa fuerza va dirigida verticalmente hacia arriba y el desplazamiento es horizontal, entonces vamos a calcular el trabajo. Vuelve y juega. La fuerza, el valor de la fuerza, cualquier valor, 5 newtons, 8 newtons, 20, lo que sea. Entonces, simplemente dejémosla como F, el valor F. Por el desplazamiento, 8 metros, 5 metros, 1 metro, 10 centímetros, es decir, por el desplazamiento. Acuérdense que estamos utilizando esta expresión para calcular trabajo realizado por esta fuerza. Entonces, ¿de quién calculamos el trabajo? De esta fuerza F, miren, fuerza F. Por el desplazamiento, por
el coseno del ángulo. Entonces quiero que se fije bien, vean, este es el desplazamiento y esta es la fuerza. Mire, desplazamiento, fuerza. ¿Qué ángulo? 90 grados. Entonces, ¿qué significa? Aquí coloco coseno de 90 grados. Y cojo la calculadora y sencillamente digo coseno de 90 igual 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso, muchachos? Que esto vale 0. Coseno de 90 es 0. Todos sabemos que cualquier número multiplicado por 0 pues me da 0. Es decir, 0 por F, 0. 0 por D, 0. Entonces, este trabajo nos da 0. ¿Qué quiere decir eso? Que esta fuerza no realiza trabajo. En física, el trabajo realizado por esta fuerza es nulo, vale 0. ¿0 qué? Pues 0 julios. Ya sabemos que la unidad de trabajo es julios. Y ahora vamos a calcular para esta fuerza que va en sentido contrario al movimiento, es decir, caso número 3. Voy a borrar y a despejar un poquitico el tablero para que ustedes aprecien un momento en el caso número 3. Entonces, vamos a borrar el resultado del primer caso para dar un espaciecito y calculemos el trabajo para el caso 3. Entonces, caso 3, lo mismo, trabajo igual. Utilizo la misma expresión que tengo acá. Entonces usted dice, bueno, ¿de quién voy a calcular el trabajo? De esta fuerza. El cuerpo se está desplazando hacia la derecha, horizontalmente hacia la derecha, pero la fuerza va en sentido contrario. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a calcular el trabajo de esta fuerza F. Entonces, ¿yo qué simplemente hago? F. Nada de menos F, no. No, tomo la magnitud, F. Entonces yo digo, F es el valor de la fuerza por el desplazamiento. Como lo dije en los anteriores casos, no le dimos un valor numérico, simplemente D. Por, sigo, coseno. Y me fijo bien, vean. El desplazamiento va en esta dirección y sentido. Y la fuerza va contraria, es decir, aquí haciendo malabares. Entonces, esta es la fuerza que va hacia la derecha, el desplazamiento que va hacia la derecha y la fuerza va en sentido izquierdo. Entonces, si ustedes pueden apreciar, nos quedaría algo así, es decir, un ángulo de 180 grados. Entonces aquí, coseno de 180 grados. Calculamos coseno de 180 y me da menos 1. Entonces, ¿usted qué? Inmediatamente dice, esto menos 1. Ahora, cualquier número multiplicado por menos 1, pues el resultado me da negativo. Entonces aquí, el trabajo hecho por esa fuerza, F por D por menos 1, pues nos da menos FD. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo hecho por esta fuerza es negativo. Suponga, y lo suponen bien algunos si creen que esta es la fuerza de rozamiento. Efectivamente, la fuerza de rozamiento hace trabajo negativo. Ah, que esta era la fuerza normal. Correcto, significa que la normal no hace trabajo. Ah, profe, que esta fuerza que yo aplico realiza trabajo. Sí, porque van en la misma dirección y sentido de la fuerza del desplazamiento. Entonces, el trabajo aquí negativo, negativo. Muy bien, veamos el último caso. ¿Sí? La fuerza vertical hacia abajo. Alguien podría pensar, el peso, y tiene razón, fuerza del peso podría ser, pero aquí simplemente dijimos una fuerza F, pero ya alguno la relacionó con el peso. Entonces, vamos a calcular el trabajo hecho por esa fuerza. Entonces, nuevamente, hacemos aquí, esta es la fuerza de la que queremos calcular el trabajo. El desplazamiento hacia la derecha, pero la fuerza vertical hacia abajo. Vamos a calcular trabajo. Entonces yo diría, trabajo igual. ¿De qué fuerza? De esta, F. Si le ponemos peso, pues usted coloca aquí la letra griega omega. Pero bueno, aquí F. Por desplazamiento, lo que se movió, lo que corrió, la distancia que recorrió. Por
disculpen aquí, coseno de, entonces fíjense, esta es la dirección del desplazamiento y esta es la dirección de la fuerza. Desplazamiento, fuerza. Si usted mide el ángulo en sentido antihorario, entonces le da un ángulo de 270 grados. Entonces aquí, coseno de 270. Entonces, trabajos igual. Fuerza por desplazamiento por coseno de 270. Entonces buscamos aquí coseno de 270. Signo igual, da 0. Entonces significa que coseno de 270 da 0. Entonces trabajo igual. Fuerza por desplazamiento por 0, pues eso da 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. ¿Qué quiere decir eso? Que esa fuerza vertical hacia abajo no realiza trabajo. Entonces fíjense que hay dos fuerzas que no realizan trabajo. Aquella fuerza que va vertical hacia arriba formando un ángulo de 90. O aquella fuerza que va vertical hacia abajo y desplazamiento allá formando un ángulo de 270. No realiza trabajo. Entonces estos son los 4 casos que podemos nosotros generalizar. Vamos entonces a resolver algún ejercicio sencillo utilizando la ecuación de trabajo para que ustedes lo